del pueblo del Cusco y de la región de los Incas. En esta grandiosa noche vamos a presentar ante ustedes al hombre que va a cambiar el Perú, construyendo un Estado-nación que nos represente y nos proteja a todos, y no a los poderosos y a los corruptos, al hombre fundador del nacionalismo integrador sin exclusiones, Ollanta Humala Tasso. Ollanta, amigo, el Cusco está contigo. Ollanta, amigo, el Cusco está contigo. Ollanta, amigo, el Cusco está contigo. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos llegando al final de una campaña electoral regional en el Cusco. Una campaña en la cual el pueblo este 3 de octubre va a decidir su veredicto. Y nosotros esperamos que a toda esta propuesta nacionalista que hoy tenemos acá en el estrado frente a ustedes, le demos la oportunidad de iniciar la gran transformación en esta tierra bendita con el Cusco. Ollanta es dignidad, Ollanta es dignidad, Ollanta es dignidad, Ollanta es dignidad. El Cusco siempre es una tierra de encanto, es el ombligo del mundo, fue la capital del imperio de los Incas y ahora requiere de gente que ame y quiera desarrollar el Cusco. Estamos viviendo los procesos electorales municipales a nivel nacional. La prensa nacional más se está ocupando del problema del debate entre dos candidatas a la alcaldía de Lima, pero no dice nada de los candidatos a las regiones en el sur, que si ganamos Arequipa, ganamos Cusco, ganamos Puno, ganamos Madre de Dios, ganamos Ayacucho, formaremos ese gran eje nacionalista en el sur de nuestra patria para iniciar la gran transformación del Perú. Urgente, urgente, Ollanta presidente, urgente, urgente, Ollanta presidente, urgente, urgente, Ollanta presidente. Decían cuando la comunidad de Irumi expulsaba a los comuneros, les decía, pero váyanse, que el mundo es ancho. Pero también una comunera le respondía y le decía, pero también es ajeno, sino alegría, el mundo es ancho y ajeno. Y eso es lo que estamos viviendo en el mundo. El Perú es una tierra bendita. Estoy enamorada de mi patria. Y es una tierra tan rica, tan generosa, que tiene gas, petróleo, que tiene oro, plata, cobre, que tiene el mar más rico del mundo, que tiene estos monumentos arquitectónicos, mal llamados ruinas, porque ruina es algo que está destruido. Pero acá muchas veces nos hemos acostumbrado a que llamen las ruinas de Machu Picchu. Claro, las han saqueado, pero con un gobierno nacionalista, central y regional, vamos a recuperar nuestro patrimonio de Machu Picchu para el pueblo peruano y para el pueblo cusqueño. Ollanta, amigo, el Cusco te respalda. Ollanta, amigo, el Cusco te respalda. Ollanta, amigo, el Cusco te respalda. Claro, y nuestra tierra es tan hermosa y tan rica que está en peligro. Y está en peligro porque hay gente que no ama nuestra patria, que no está enamorada del Perú y lo trata como tal. Como no está enamorado, no lo ama, lo vende barato. Regale el gas, permite que se vaya al exterior. Regale el oro, permite que se vaya al exterior. Y se crea la pobreza en el Perú. La pobreza es producto de una mala distribución de la riqueza. De toda esa riqueza que tenemos, está mal distribuida.
por eso es que no nos llega a nuestros bolsillos. Pero nos dicen que el Perú avanza. Y claro, van a poner centros comerciales, más celulares, pero ¿y qué hay del desarrollo? ¿Qué hay de la educación, la salud, las pensiones, los sueldos dignos? ¿Qué significa ser joven en el Perú? Todo un reto, porque no hay educación de calidad. Y el que logra entrar a un centro educativo superior, vamos a ver si consigue trabajo cuando salga. Y los colegios, cuando pasamos por las zonas más pobres del Cusco, encontramos maestros que están enseñando a 3 niveles educativos simultáneamente. Encontramos maestros que no están nombrados. Encontramos gente, jóvenes, que están alquilando su mano de obra por 16 soles, por 18 soles todo el día. Es decir, estamos viendo que hay un problema nacional y que involucra al Cusco, porque el Cusco tiene el 50% de pobreza, tiene por encima del nivel de pobreza nacional. Por eso es que es urgente el cambio en el Cusco, porque necesitamos revertir esas cifras. La pobreza se produce por la mala distribución de la riqueza. En el mundo hay una mala distribución. Los países pobres aportan más a los países ricos que los países ricos aportan a los países pobres. Por eso cada día nuestro costo de vida es más alto. Cada día nosotros tenemos que pagar más por vivir en la modernidad, por tener internet, tener vehículos de lujo, tener grandes hoteles, grandes almacenes, tener cable, etc. Es decir, porque en el Perú no se produce nada. No producimos ni siquiera el motor de una motocicleta. No producimos ni siquiera un celular. No producimos ese plato de satélite. No producimos el auto que está allá. Lo único que estamos produciendo es mano de obra barata. ¿Y de qué vive el Perú? El Perú fundamentalmente está viviendo del impuesto a la renta que cobran las empresas mineras. Y lo lamentable es que el Perú no puede ser socio, porque ha renunciado a la propiedad de los recursos naturales. Por eso es el problema del gas en Camisea. Cuando el gobierno viene a decir que se va a quedar el gas del lote 88, está mintiendo, porque no es el dueño del gas, porque el gas ya no le pertenece al Estado, porque el Estado, durante la época de la familia Fujimori, renunció a la propiedad del gas en una constitución. Por eso el Estado se convierte en la práctica, en la función de guardianía o de guachimán del recurso natural. Por lo tanto, cuando escuchamos que el gobierno dice ni una molécula del gas del lote 88 va a salir del Perú, eso es lo que dice el guardián. Todavía no ha dicho nada el dueño, pero en realidad ya el dueño lo dijo. El dueño ha dicho que no puede impedir la exportación del gas del lote 88, y que no puede entregar el gas del lote 88 al consumo nacional. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque ese gas fue hipotecado a la banca internacional para conseguir plata para invertir en Camisea. Es decir, a nosotros nos decían: oiga, comandante, ¿cómo va a ser que el Estado invierta si el Estado no tiene plata? Bueno, ahora estamos viendo cómo una empresa invierte sin tener plata. Gana la concesión y el recurso del gas lo lleva al banco, lo pone como garantía y el banco le da la plata. Por eso es que el gas del lote 88 está hipotecado a la banca internacional. Nos han quitado nuestro gas del lote 88. Por eso el gobierno está mintiendo. Y por eso es que el Gasosur no se puede materializar, porque no está el gas que deba llegar a los pueblos del sur. Nos dicen: bueno, y el lote 56, ese sí se va a la exportación. No, señores, porque el lote 56 está en las mismas condiciones que el 88.
Es decir, ¿cuál es la misma condición? Que ambos fueron pagados, financiados por la empresa Shell. El contrato original del gas era para el mercado interno. Durante estos gobiernos de gente que no ama a la patria, lograron liberar el gas del lote 56 para que se vaya fuera del país. Han querido y están sacando también el del lote 88. Esa es la realidad. ¿Y por qué la saca? La saca porque vender el gas peruano en el exterior les puede dar 15 a 16 mil millones de dólares, lo que no pagarían los peruanos y peruanas en su consumo doméstico, lo que no pagaría la industria nacional, lo que no pagarían los taxistas que podrían echar gas a sus autos. Por eso es que para ese consorcio más rentable es exportar el gas que dejarlo en territorio nacional. El oro es otro problema también. Nosotros hemos renunciado a la propiedad del oro y somos uno de los 5 primeros países en el mundo productor de oro. Pero el oro ya no nos pertenece. Una onza de oro vale 1.200 dólares. Y lo único que paga la empresa es el impuesto a la renta. No paga el canon minero. El canon minero lo paga el Estado. Pero dicen que lo está pagando la empresa. De tal manera que las empresas mineras tienen una rentabilidad altísima. Solamente en sobreganancias el año pasado han obtenido más de 14.000 millones de soles. Dinero que si hubiera habido un impuesto a las sobreganancias, hoy día podríamos mejorar la política educativa para nuestros hijos. Eso es lo que está pasando en el Perú. Por eso es que el Perú vive del impuesto que cobran las mineras, renuncia a la propiedad de los recursos naturales. El Perú produce mano de obra barata y en esas condiciones se instaura un sistema democrático, que la democracia para mantener las cosas así, y se habla de sistemas electorales para mantener las cosas así. Por eso es que nos han atacado mucho, por eso es que nos decían de todo. ¿Se acuerdan cuando nos decían que íbamos a fusilar a los maricones? ¿Se acuerdan? Cuando al que tenía 2 mujeres le íbamos a quitar una. No se les va a quitar nada, no se preocupen. Pero se decía de todo. Se me decía violador de derechos humanos, chavista, asesino, narcotraficante, enemigo de las inversiones. ¿Por qué se decía todo eso? Todo eso se decía para crear miedo. Porque si no, ustedes no podrían votar por una persona que ya fue gobierno y no hizo un buen gobierno. Eso es trabajar al miedo. Así funciona el sistema. Y por eso nosotros necesitamos cambiar ese sistema. Para esto nosotros vamos construyendo un partido, el Partido Nacionalista. Yo no he inventado el nacionalismo, solamente he interpretado lo que ustedes piensan. En mi recorrido por el país, en mi vida de soldado, en mi formación familiar, he aprendido que hay muchas cosas que pasan en nuestra patria y a veces no nos damos cuenta. Por eso vamos construyendo el nacionalismo. Y el nacionalismo significa construir una nación. Estamos construyendo la nación peruana, donde cada cultura, quechua, aymara, guaruna, guambisa, xaninga, etc., encuentren un espacio de igualdad ante todos, que no haya discriminación para nadie, que no haya discriminación por tener este color de piel, que no haya discriminación por vivir en la sierra, por vivir en la selva o por vivir en la costa, que no haya discriminación porque uno tiene plata y otro no tiene plata. Es decir, estamos hablando de una gran transformación, no estamos hablando de una pequeña transformación, estamos hablando no de un pequeño Estado como nos quieren vender, estamos hablando de un Estado fuerte que defienda el territorio nacional, que rompa esos monopolios chilenos en el transporte aerocomercial, que recupere la propiedad de los recursos naturales, que cree una nueva constitución. Ollanta Humala defiende nuestra Estamos patria. hablando